¿Alguna vez te dijeron que tenías que leer esos libros que se denominan clásicos y no entendiste por qué? O peor, empezaste uno de estos libros que se denominan clásicos y no entendiste nada y lo abandonaste sintiéndote un poco tonto. Si te pasó eso, este video es para vos. Porque hoy te voy a contar algo que nadie te explica en el colegio ni tampoco en la universidad. ¿Qué hace que un libro sea denominado como clásico? ¿Por qué los clásicos sobrevivieron todos estos años y aún se siguen leyendo? Todo esto te lo cuento. Suscríbete, dale like y espérate hasta el final porque te voy a recomendar los clásicos por los que tenés que comenzar a leer clásicos. La primera pregunta que podríamos hacernos es, ¿qué es un clásico? ¿Por qué se denomina clásico a una obra de tal autor? Entonces, ¿qué es exactamente un clásico? ¿Qué hace que un libro pase a ser un clásico y que otro simplemente sea un libro de lectura? Para mí, la definición más honesta que conozco es la del escritor italiano Italo Calvino. Él dijo que un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Es decir, le quedan cosas por decir a tal obra. Le quedan cosas por rumiar a tal obra que yo me encuentro y que es denominada como clásico. Pensá un segundo sobre esta frase. Un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Eso significa que cada vez que lo leas con 15 años, lo leas con 70 años, siempre te va a estar diciendo algo. Quizás algo diferente a la primera lectura. Te habla distinto a los 15, te habla distinto a los 75. Te habla distinto si estás enamorado, te habla distinto si perdiste el trabajo, te habla distinto cuando estás buscando algo. Por eso también es interesante decir o presentar a los clásicos como una cierta preparación para la vida. En el clásico yo encuentro ciertas respuestas para la vida. Eso no lo puede hacer un bestseller que yo leo en el aeropuerto. Porque en el aeropuerto voy a llevar una lectura que me saque simplemente del aburrimiento. Eso no lo puede hacer un artículo de internet, un artículo de alguna revista, de algún diario. Lo puede hacer un texto que fue trabajado con profundidad tan grande que tiene capas y capas de sentido. Pero hay otra característica que me parece la más importante y la más interesante, es que los clásicos son los textos que defendieron cómo pensamos y definieron cómo pensamos. No porque hayamos quedado determinados por los clásicos o por el pensamiento de tal autor, pero han definido, han delimitado la forma de pensar, de nuestro pensar como cultura occidental. Cuando Platón escribió, por ejemplo, sobre la justicia, no estaba haciendo una mera descripción de qué es la justicia, estaba discurriendo sobre una forma de pensar de la justicia que utilizamos hoy en día, que utilizamos hace 2400 años atrás. Cuando, por ejemplo, Shakespeare escribió sobre los celos en Otelo, no estaba describiendo a un moro veneciano. Estaba describiendo la condición humana propia que cualquier persona en esas circunstancias siente celos y se puede sentir reflejada en esos celos de Otelo. Para mí eso es un clásico, un texto que habla de lo universal, un texto que habla de lo permanente. Pero la pregunta es, ¿por qué sobreviven? ¿Por qué han perdurado en el tiempo y lo seguimos leyendo hoy en día? ¿Por qué, por ejemplo, la Ilíada de Homero, escrita hace más de 3000 años, todavía se lee hoy, la Odisea? ¿Por qué el Quijote? La verdad es que no es suerte de que esos libros se vuelvan a leer hoy en día. Creo que la suerte la tiene aquel que los lee. Pero entiendo que esta lectura de generación tras generación, donde los lectores van encontrando cuestiones valiosas en estos libros y no hace falta recomendarle un clásico a alguien para que se dé cuenta de que es un clásico cuando lo está leyendo. El clásico se defiende por sí solo, porque el clásico te hace pensar. Me parece que ese es el motivo por el cual han sobrevivido a tantos libros. Pensá en lo siguiente: en la historia de la humanidad se han escrito muchísimos, miles y miles de libros. La gran mayoría han desaparecido. Nadie recuerda a la totalidad de los libros. Nadie los está copiando hoy en día, nadie los enseña. Los clásicos, sin embargo, son los que sobrevivieron, los
que se van editando tras editoriales, las que se van copiando, las que se van transmitiendo de generación en generación. No, el filtro del clásico no es el algoritmo, no es el filtro del editor, sino que es el filtro de miles y miles de lectores. Es el lector el que lo hace clásico a la obra, porque la obra en sí misma tiene y muestra respuestas trascendentales. Eso es interesante pensarlo, porque cuando uno está perturbado, está acongojado de ciertas cuestiones, en los clásicos encuentra ciertas respuestas. No están todas, pero hay muchas respuestas de las que buscamos. Los clásicos son los textos que sobreviven por la mente del hombre, porque contiene parte de las respuestas de las que busca el hombre. Respuestas que no cambian porque las preguntas son trascendentales. La búsqueda de justicia no pasa de moda. La pregunta por el sentido de la vida tampoco pasa de moda. ¿Y cuántos libros hay hablando de justicia y de sentido de la vida? ¿Qué te da leer un clásico? Además de respuestas, ¿qué otra cuestión yo puedo encontrar en el clásico? Te da, en primer lugar, ciertas palabras para ponerles a eso que estamos sintiendo, a esas emociones que no podemos describir con palabras. Hay emociones, hay ideas, hay situaciones que vos ya viviste pero que no podías nombrar. Cuando lees un clásico, quizás empezás a entender cómo te estás sintiendo a partir de cómo se siente el personaje en esa obra que es denominada un clásico. Nombrar algo le da el poder de manipularlo y por lo tanto podemos controlar. Si es un problema, pues lo podemos encarar de tal o cual forma. Le da cierta claridad, te ayuda a entenderte vos mismo. Como decía recién, quizás no encontramos toda la respuesta, pero encontramos gran parte de esa respuesta que nos puede enseñar o preparar para vivir. También te da una perspectiva histórica real. Cuando lees, por ejemplo, a Marco Aurelio escribiendo sobre cómo manejar la ansiedad en el siglo II, te das cuenta de que los problemas humanos no han cambiado tanto. Quizás la forma de afrontarlos han ido cambiando. Eso es en algún punto liberador, si se quiere, porque uno no se siente tan solo. Entonces, nos saca de ese determinismo o de esa obligación de creer que nuestra época es la más difícil, la más compleja y por sobre todo es la más especial. No estoy en contra de esto, sí es la más especial porque es en el momento en que nosotros podemos dar respuesta a esos problemas. Pero cuando uno lo ve en perspectiva, quizás uno se siente un poco más liberado ante la respuesta que tiene que dar. También, evidentemente, entrena el pensamiento. Los clásicos filosóficos en particular no te dan las respuestas acabadas, te enseñan a hacerte mejores preguntas. Ya lo vemos en Platón, en Aristóteles, ¿no? En un mundo que te bombardea con que tenés que tener respuestas permanentemente, todo el tiempo, aprender a preguntarse también empieza a ser una ventaja importante para poder transitar la vida que nos toca vivir. Y también te conecta y te relaciona sobre todo con algo mejor, con algo más grande que vos. Cuando lees a Platón, por ejemplo, estás participando en los diálogos platónicos, en esos diálogos que han sobrevivido 2400 años. Estás leyendo lo mismo que leyeron los pensadores importantes, los artistas importantes, los grandes revolucionarios a lo largo de la historia. Estás leyendo lo mismo que ellos. Estás participando de esa conversación. Es verdad, suena quizás un tanto pretencioso, pero es una experiencia que vale la pena tener. Como último minutito robado, me gustaría decirte cómo empezar a leer los clásicos. Cuando uno empieza y quiere leer un clásico y va a comprarse el Don Quijote, cuando se compra Crimen y Castigo, se compra Guerra y Paz, son bodoques importantes. Entonces es difícil, ni siquiera a la vista es fácil leer un clásico porque son grandes, ni siquiera lo físico es fácil leer un clásico. Y cuando empezamos a leerlo, el lenguaje quizás es también un tanto antiguo. Los contextos son muy lejanos y a veces parece que el autor me está hablando, o los personajes el autor a través de los personajes me está hablando en un idioma que ni siquiera entiendo. Entonces,
cómo empezar a leer los clásicos sin frustrarte. Primero que nada, no empieces por los más difíciles, los más grandes. Empezá por El Principito, que no tiene más de 100, 120 páginas dependiendo de la editorial. Si nunca leíste filosofía, no arranques por Hegel, evidentemente. Si nunca leíste un teatro clásico, no arranques por Esquilo. Hay clásicos más accesibles que otros, eso es cierto y hay que decirlo. Y empezar por uno accesible y disfrutarlo, rumiarlo, sentirse cómodo con el clásico a la hora de leerlo, es infinitamente mejor que empezar por uno difícil y dejarlo y rechazar por tanto todo lo demás. Lo segundo, como siempre digo, es buscar una buena traducción. Viene de la mano de una buena editorial. Las editoriales donde se han vuelto a reimprimir los clásicos, por ejemplo, Gredos, Alianza, y hay cuantas otras, pero estas dos me parece que son fascinantes y ahí vas a poder encontrar los clásicos. Las traducciones importan muchísimo. Un mal traductor puede arruinarte ese clásico que tanto estás necesitando. Busca entonces clásicos que tengan un prólogo importante. A veces los prólogos son bastante tediosos. Las introducciones a los clásicos en los mismos libros son bastante tediosas, pero a veces podés hojearlas y hojear las primeras páginas y eso te da un pantallazo general de la obra y te hace entrar con mayor ganas. Y después, algo importante, algo muy, muy importante, lo pondría en segundo lugar. Lo primero es lo de las traducciones. En segundo lugar, no exigirse entenderlo todo. Y en tercer lugar, esta cuestión de no empezar por el más difícil. Pero esto de no exigirse por entender todo, no exigirse por entender todo es importante porque los clásicos tienen millones y millones de aristas, se van leyendo por capas. La primera lectura puede ser una lectura y te fascina, lo cual te impulsa a una lectura dentro de 10 años, volver a releerlo. Después podés volver, no te preocupes. No es necesario entender cada una y todas de las referencias, cada nombre propio, cada alusión. Lo importante es dejarte llevar por esas ideas generales y después vas a volver. Te lo prometo que vas a volver si lo terminás de leer. Y después, importantísimo, porque nadie puede creer en los clásicos si no los discute, no los dialoga con alguien más. El clásico se vuelve aún más clásico cuando lo compartimos, lo dialogamos, lo discutimos con alguien, con un amigo, con un vecino, con alguien. Lo comentamos y coincidimos o discrepamos en ciertas ideas, pero discutimos el clásico. Es importantísimo esto de hablar con otro cuando he terminado el clásico. Algunas recomendaciones para arrancar, recomendaciones bibliográficas. Me parece que si nunca leíste filosofía, es importante que empieces por los diálogos cortos de Platón, como por ejemplo el Menón, el Eutifrón, la Apología de Sócrates. Son breves, están en forma de diálogos y me parece que son absolutamente necesarios para empezar a iniciarse en la filosofía. Si te gusta algo más narrativo, puedes empezar por las Meditaciones de Marco Aurelio. No es un libro de filosofía que es aburrida, es más bien práctico porque es el diario personal de un emperador romano que intentaba mejorarse como persona y es un libro sumamente existencialista y humanista. Si querés algo más literario, te gusta más la literatura, evidentemente te recomiendo El Quijote. Quizás no va con los primeros consejos de cómo empezar a leer los clásicos porque El Quijote es bien grande, pero quizás te atrapa y te enciende esa llama de leer los clásicos. Tiene varias partes de cómicas que son extraordinarias. También puedes arrancar, si querés algo más breve, por los cuentos cortos de Borges, que están en un compendio que se llama El Aleph. Puedes empezar por ahí. Entonces, si te gusta la literatura, puedes arrancar por esos. Si querés algo más como de impacto inmediato, algo más instantáneo, bueno, Epicteto, el manual, es una lista de consejos estoicos donde son consejos prácticos para una buena vida o vivir mejor. Se lee prácticamente en una tarde y te empieza a cambiar la cabeza. La idea no es leer todos los clásicos, no hay tiempo, pero hay que leer los clásicos. La idea es encontrar algo que te hable a vos, como la varita mágica de Harry Potter encuentra al mago o elige al mago. Bueno, el clásico también te va eligiendo, el libro también te va eligiendo. Cuando eso pasa, cuando encontraste tu clásico, ese clásico que empezás a referenciarlo por todos lados, es un antes y un después y no podés parar de leer clásicos y después te va
te va abriendo un abanico de posibilidades increíble. Hasta acá hemos llegado con el video. Soy el profe Facu. Suscríbete, dale like, seguime en mis redes sociales y comentá si has leído alguno de los clásicos y si no, qué estás leyendo ahora mismo. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.